todos, a todas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a compartir realmente un testimonio bastante sensible de algo que me pasó, por el que pasé en mis 20, ¿vale? Bueno, de hecho no en mis 20, o sea, del que salí en mis 30, ¿ok? Y deseo que este video pueda llegar a las personas que necesitan verlo, que necesitan recibir, escuchar, sentir esta información valiosa. Y también pido a las personas que tienen amigas, amigos, personas conocidas que están en este mismo proceso, que les puedan compartir este video, porque sé que puede ser de muchísima ayuda. Hoy lo que les voy a compartir, y créanme que hasta me da un poco de vergüenza, ¿ok? Porque este proceso no es algo del que yo esté, wow, súper orgullosa, que diga, ah, sí, qué chingón, pasé por eso. No es así. De hecho, es todo lo contrario. Hoy les quiero compartir cómo mis creencias sobre la Matrix, la espiritualidad y el dinero me llevaron básicamente a ser totalmente a faltar totalmente a mi autorresponsabilidad y a terminar sin nada, sin dinero y sin nada, ¿vale? Entonces, hoy les quiero hablar de eso. Miren, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Porque quiero que entiendan también cuál es mi historia con respecto a esto, cómo llegué hasta allí y que vean que no soy una persona necia. Sí, todos los que me conocen saben que yo no soy una persona necia, de hecho soy una persona muy activa, que empezó a trabajar desde muy joven, ¿vale? Y de hecho lo que a mí me permitió vivir sin trabajar por muchos años es que yo trabajé desde muy joven mucho y ahorré todo el dinero que yo tenía. Entonces les quiero mostrar cómo yo caí en este juego de pobreza, de escasez, ¿vale? No de manera consciente, sino de manera totalmente inconsciente. Y espero que esto pueda ayudar a los demás, ¿vale? A las personas que están en lo mismo, básicamente. Entonces, miren, yo desde muy temprana edad empecé a trabajar. De hecho, de los primeros trabajos que yo hice fue limpiar el gimnasio, ¿ok? Mi padre tiene un gimnasio muy grande en Italia y cuando yo era chica, antes de ir a la escuela, iba y limpiaba el gimnasio y él me daba una paga. Entonces yo trabajaba con eso, luego ayudé en secretaría con él, luego también, bueno, hice otras cosas, ¿vale? Pero yo desde muy chica, antes de la universidad, luego junto con la universidad, siempre tenía trabajos. Todo este dinero yo lo ahorré, ¿vale? Termino la universidad en educación física. ¿Qué hago? Me voy a Valencia, en España, y arranco mi emprendimiento de entrenamiento personal. Y ahí trabajo un año, ¿vale? Ahí también trabajo, me va bien, ahorro, ¿vale? Entonces yo en aquel momento tenía acumulados, yo no sé, ahora creo que eran como alrededor de 14.000 euros, algo así, ¿vale? Yo tenía este dinero acumulado. Este punto en Valencia coincide con mi despertar espiritual. Entonces, despierto, se me abre un mundo totalmente diferente, empiezo a escuchar mi voz interior, empiezo literalmente a entrar en un viaje muy profundo interno, ¿vale? Que me estaba requiriendo mucha atención, mucha presencia y paralelamente con esto me acerqué al tema de la permacultura, de las ecovillas, ¿vale? De las comunidades independientes. ¿Qué pasó? Que me dejé el trabajo en Valencia, en este momento yo lo sentí, ¿vale? Lo sentí coherente y fue coherente, de hecho. Me dejé el trabajo en Valencia y emprendí este viaje, de hecho, varios viajes alrededor entre Latinoamérica, por eso hablo español y soy italiana, entre Latinoamérica, luego Italia en un segundo momento, pero España, ¿no? Entonces Europa y demás. ¿Y qué hacía? Voluntariaba, ¿verdad? Entonces yo voluntariaba, hacía intercambios de trabajo y gastaba muy poco. Entonces estos ahorros de 14.000 euros me duraron muchísimo tiempo, porque yo lo que pagaba eran los transportes, básicamente. Luego algunas veces también trabajaba aquí y allá, no lo sé. Por ejemplo, si volvía a Valencia, como yo era entrenadora y tenía clientes, recuerdo que el primer año cuando volví a Valencia hacía algunos individualizados. Entonces entenderán que cuando tú vives de intercambios, con que tú
tengas 300 euros más, ya es como 300 euros más que vale, me lo cargo y y puedo vivir más, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué pasó? Que yo entré en este juego sin darme cuenta, ¿ok? Yo entré en un juego de básicamente sobrevivir con lo que yo tenía. No me di cuenta de esto. Esto pasó sin que yo lo viera, de manera totalmente inconsciente, y pasó junto con este tema del que yo me salí de la sociedad, entré en este mundo más de la espiritualidad, de las comunidades alternativas, y con esto asumí o integré o se despertaron varias creencias, ¿vale? Que hacían con que yo resistía el hecho de volver a una vida natural y corriente, con que yo resistiera el hecho de volver a ponerme en juego también a nivel profesional, a nivel económico, a nivel material. Yo me había encerrado en una burbuja, ¿vale? En una burbuja. Entonces yo seguí viajando, intercambiando, viajando, intercambiando, viajando, intercambiando. Evidentemente los ahorros se fueron terminando, pero yo ni me daba cuenta del estrés que esto me causaba, porque no me permitía verlo. Ahora, hoy, desde la conciencia que tengo actualmente, lo veo, ¿ok? Yo ahora lo veo y digo, sí, tía, o sea, sí estaba ahí todo el tiempo. Pero yo en aquel momento no quería verlo. Con esto, ¿vale? A todo esto que les estoy contando se sumaron o salieron o, ¿cómo podría decir? Tenía varias creencias que me hacían ver la realidad de manera aún más distorsionada. Y aquí me apunté algunas, ¿vale? Para que no se me olvidaran. Bueno, el primero es, el dinero te distrae de quién eres. Yo pensaba que cuanto más tenía, más me alejaba de mi ser, que cuanto más tenía, más distracciones tenía a mi alrededor, más me desconectaba, más me perdía mi esencia espiritual. O sea, es como que pensaba que el dinero o lo material podía alejarme de mí misma, ¿no? Eso es brutal. Esto era uno de los principales. Luego, yo también pensaba que el dinero era malo, que tener dinero era malo, que el dinero era lo malo de la sociedad, que una de las razones principales por las que el mundo iba al carajo, porque había pobres y ricos y desigualdad y demás, era el dinero. Entonces yo pensaba que el dinero era malo, ¿vale? Y yo pensaba que la salida al dinero eran las ecovillas, era vivir en comunidad, era crear comunidades alternativas donde había otros medios de intercambio, ¿vale? Y yo entré, de hecho, de una en esto. O sea, si les digo, yo ahora no sé si fueron como 7 años yo viví en Ecovillas. Muchísimos años, ¿ok? Y yo pensaba que esto era el estilo de vida correcto. Yo pensaba que había que vivir así. Pensaba que esta era la solución a los males, al mal de la sociedad, al mal del ser humano, al mal del capitalismo, de todo lo que habíamos creado. Yo me lo creía brutalmente esto, brutalmente. O sea, increíblemente, ¿vale? Entonces, esta es la otra. No me había dado cuenta de que me había convertido, o sea, no me había dado cuenta que creía en estas comunidades y la vida alternativa y demás, y de alguna manera pensaba que podía vivir con nada, con intercambio y todo eso, pero no me daba cuenta de que realmente me había convertido en una persona súper escasa, que tenía muchísimo miedo a quedarme sin nada, que contaba las monedas, que estaba con muchísimo cuidado a todo lo que salía de mi monedero. No me había dado cuenta, no lo había visto, o sea, no me daba cuenta de la gran incoherencia que había en esto, ¿entienden? No me había dado cuenta. Luego, otro gran tema, y esto también, se lo digo honestamente, me da vergüenza hoy día decirlo. Yo decía, bueno, sí, luego hay la herencia familiar. Yo no vengo de una familia rica, ¿vale? No, vengo de una familia normal, europea. Entonces, donde hay, bueno, tienes la casa probablemente de tu padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta seguridad que en algún momento yo hubiera tenido algo, ¿vale? Era como, bueno, o sea, esto me da mucha vergüenza decírselo, de verdad.
de verdad que es un punto de dolor. Es un punto de dolor, pero soy honesta. Soy honesta. Lo veía de esa manera. Y hasta que yo lo vi de esa manera, de hecho, en mi vida no hice absolutamente nada. Porque me sentía respaldada, ¿entienden? Sentía que tenía un respaldo. Que aunque yo no iba a tomar totalmente responsabilidad de mí, bueno, de alguna manera iba a salir de ahí, ¿saben? Gran mentira también. Y luego pensaba esto: tengo que elegir entre la libertad o el dinero. Y yo estaba eligiendo la libertad. O elijo vivir como una esclava en el sistema y estar detrás de horarios, compromisos, agendas, ¿saben? O sea, el ritmo de trabajo, ¿no? Cerrado, o la libertad, el corazón, la comunidad, el compartir, el fluir, el sentirse. Yo había dividido estas dos cosas. En mi mente había o una o la otra. Estas dos juntas no podían coexistir. Y la otra que también pensaba es que da igual porque yo no puedo, aunque trabaje, no puedo generar más de un salario normal europeo, que en este momento no vale nada, absolutamente nada. Entonces dije, si tengo que trabajar para básicamente ni poderme sustentar en el mes, pues mejor trabajo en una ecovilla donde hay otros beneficios a nivel de relaciones, a nivel de tranquilidad, a nivel de calidad de vida, calidad de comida, esas otras creencias, es lo que les digo, o sea, es como ¡boom! ¿Sí? Un caos de creencias, yo tenía un caos de creencias, o sea, literalmente un desmadre tenía en mi mente. Ahora yo lo veo, pero en aquel momento yo no lo veía. Además, ¿por qué? Porque mi entorno era estas mismas personas, ¿entienden? Cuando tú te rodeas de personas que tienen las mismas creencias, no ves nada más. De hecho, yo me había encerrado totalmente. Cuando digo la expresión burbuja, es porque es lo que era. Yo vivía en una burbuja, donde todas las personas que yo conocía estaban en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Sanación, a través de miles de cosas, ¿no? Que si yoga, que si terapeutas, que si no que sé qué, que si no sé cuánto, luego la permacultura, personas de la ecovilla, personas en redes, personas, o sea, todas personas que se habían salido a la sociedad, todas personas que estaban en ese mismo juego, ¿entienden? Entonces yo no veía opiniones ajenas, no escuchaba opiniones ajenas, me había encerrado en esto y por lo tanto se volvía todavía más complicado verlo. Gente, yo por eso estoy haciendo este video, ¿vale? O sea, no es para mí. Este video literalmente es para que yo espero que pueda llegar a las personas que necesiten verlo. Porque yo no sabía que estaba allí, pero esto me rompió. Literalmente, si yo pienso, o sea, fue una experiencia de vida útil, pero que en los años se convirtió en un gran problema. ¿Vale? Yo tuve que tocar fondo a los 30 antes de darme cuenta de la gran mentira en la que estaba y de los grandes problemas que bueno, o sea, del hecho de que tenía que arrancar, ¿entienden? Un coche que yo al final, o sea, tuve suerte de que no me quebré, no me quedé sin nada de eso, porque de todos modos soy una persona responsable, ¿sí entienden? Pero sí es cierto que si yo no hubiera tenido todas estas creencias del carajo, ¿vale? Hubiera podido en mis 20 moverme de otra manera, más responsable y generar diferentes resultados en mis 20, ¿vale? Bien, o sea, si yo hubiera entendido que vivir conectado no significa vivir sin dinero, que vivir una vida alternativa y auténtica no tiene que decir encerrarte en una comunidad, si yo hubiera visto qué es lo que les quiero compartir, que es todas estas polaridades no existen solo en la mente, de que realmente tú puedes juntar todas estas creencias polarizadas que yo tenía y puedes vivir una vida en conexión, en autenticidad, con una comunidad, teniendo abundancia económica,
compartiendo un propósito, haciendo lo que... O sea, si yo hubiera visto todo esto, me hubiera movido de manera totalmente diferente, ¿vale? Pero yo no lo vi y espero que los demás o que quien necesite verlo a partir de ese video lo pueda ver. Ahora, ¿cuándo cambió todo? En 2023. Las personas que ya escucharon mi historia lo saben. En 2023 fue el momento en el que yo me encontré con muy poco en mi cuenta de banco. Por primera vez con tan poco dinero en mi cuenta de banco. Nunca cero, porque yo jamás llegué a cero, ¿vale? No puedo, o sea, no puedo llegar a cero. Me entraría un ataque de pánico instantáneo, ¿vale? Pero sí me encontré con una cantidad muy, muy justa y con ninguna perspectiva de que mis ganancias iban a aumentar. Entonces era básicamente encontrarme a cero, ¿ok? Y lo vi. O sea, caí del árbol. Literalmente caí de cara, así como ¡pam! Caí del árbol y lo vi todo. Todo lo vi, todo lo vi. Lo vi todo. Me vi mi entorno. O sea, vi las personas también con las que me rodeaba porque son buen espejo. Vi dónde estaban, vi sus recursos, vi cómo vivían, vi de dónde sacaban su dinero, o sea, vi el estrés a nivel de la economía y dije, no mames, ¿dónde nos hemos metido? O sea, esperen que está mi pareja en la puerta. Vale, ya está. Entonces dije, ¿dónde estamos? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Lo vi con tanta claridad que jamás antes. O sea, literalmente todas estas mentiras con las que yo cargaba, porque estaban ahí, o sea, estaban ahí, se deshicieron todas y vi la realidad por lo que era y me sentí muy mal, me arrepentí muchísimo, me sentí muchísima vergüenza por el lugar donde había llegado y por no haber querido ver antes la realidad, porque la realidad ya estaba ahí, ¿entienden? Pero hice de todo para esconderla a mí misma al final. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabía qué había más allá de eso. Me daba muchísimo miedo el hecho de encarar este proceso. ¿Por qué? Porque no quería volver a lo de antes, pero no sabía de qué manera integrar una mayor responsabilidad y unos resultados diferentes en mi vida a partir de quién era y a partir de esa nueva Anna que había surgido en estos últimos 10 años, ¿entienden? Era como que no quería asumir este vacío, porque era un vacío. Era una falta de claridad, era una falta de dirección, una falta de, ni de dirección, de no saber qué iba a haber, ¿entienden? Pero bueno, 2023 lo vi todo y me di cuenta de que o tomaba las riendas o tomaba las riendas. O sea, no había plan B, no había plan B. O aprendía realmente a ir en profundidad en mi proyecto personal, en la decisión profesional que había tomado en aquel entonces, ¿vale? De tener mi propio emprendimiento, de acompañar personas y tal, que es lo que estaba haciendo en 2023, pero de ir mucho más allá de lo que estaba haciendo con el compromiso, ¿no? Porque hasta entonces trabajaba, pero luego me saboteaba, pero luego no había tomado las riendas del proceso, porque no había conectado con esta verdad que es o lo haces o no lo haces, porque no lo estás haciendo, porque estás sobreviviendo, que es lo que vi. Me di cuenta de que yo estaba sobreviviendo, porque ojo, no es que yo vivía, o sea, no es que yo no tenía nada, yo sobrevivía. ¿Qué quiere decir? Que a través de la decisión profesional que yo había hecho, que era vivir siendo acompañante de bioneuroemoción y acompañar a los demás en una transformación personal, ¿vale? Yo sobrevivía. No es que no tenía ingresos, pero no tenía ingresos para vivir de manera responsable. ¿Entienden? Con todo lo que eso conlleva. O sea, si había gastos X o ahorros, no tenía ahorros, no podía generar ahorros, vivía en el límite, ¿vale? Y no había querido enfrentar esto. Una falta de autorresponsabilidad, es lo que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, cuando yo enfrenté este proceso, y literalmente esto es un cambio es un cambio de chip, es verlo, yo dije, ok, no. Con
conciencia que llega con un silencio, que ni necesita de palabras. Es cuando un mundo se te cae, se desmorona por completo y tú te ves y te reconoces. Y no es agregar hábitos o agregar cosas diferentes porque eres distinta. Cuando tú ves las cosas de manera diferente, cuando se caen las mentiras y lo ves, ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo hice. Y ahora estamos aquí. Fue uno de los cambios más grandes de mi vida. O sea, maté a la Ana del pasado. En aquel momento dejé ir la herencia, me da igual. O sea, en mi mente, o sea, como que la quité. Fuera esto, fuera el tema de la hippie, fuera todo. Ahora soy yo y me tengo que hacer cargo de mí y tengo que hacer que esto funcione. Y si no funciona, voy a volver a lo de antes, pero jamás voy a vivir otra vez de esa manera en escasez. Jamás, jamás. Voy a hacer lo que tenga que hacer para tomar responsabilidad de ese proceso. Y lo tomé. Y es así, cuando tú ves las cosas de verdad y eliges cambiar, el cambio está ahí. El cambio está ahí esperándote todo el tiempo. El punto es qué tanto vas a esperar para verlo. Y este mensaje que les estoy compartiendo va más allá del tema económico, del tema hippie y demás. O sea, lo que yo les quiero mostrar es que tanto tus creencias y tus pensamientos pueden influenciar tu vida y tu existencia. Porque cuando yo pensaba, por ejemplo, en algún momento voy a hablarles también de eso, cuando yo pensaba que las relaciones abiertas era algo top, o sea, el next level, el próximo nivel de trascendencia humano, yo viví en otra burbuja de la que desperté. A un cierto punto es como, no, si eso es una mierda, eso es un horror. Ahí también me desperté de esa historia que por años me había contado y por años había vivido, ¿entienden? Es brutal, gente, es brutal. Porque, y esto con todo, ¿verdad? O sea, aquí cada uno tiene una identidad que está formada por sus creencias, por sus pensamientos, por su percepción de la realidad que es esta. Y que son burbujas, son burbujas. Es increíble que tanto nos ponemos dentro de estas burbujas y que tanto ni nos damos cuenta de que estamos allí, de que hay mucho más. Y no nos damos cuenta cuando estas burbujas nos crean un estrés, porque muchas veces el entrar en estas burbujas no es malo. ¿Por qué? Porque es experimentar, explorar otra faceta de la realidad. Yo no me arrepiento de haber dejado mi empleo y empezado a viajar por Ecovillas. Jamás. Fue una experiencia de vida brutal. Nada me hubiera podido dar esta misma experiencia. Lo mismo, no me arrepiento de haber tenido relaciones abiertas porque me enseñaron mucho. El punto, ¿saben cuál es? Que cuando tú entras en estas burbujas, ¿vale? Y empiezas a explorar y tal, no sé qué, entras del todo. Y no te das cuenta de cuando ya eso no está bien, de cuando ya estás necesitando otra cosa, porque le entras tanto que luego no sabes cómo salir. Te da miedo salir, no sabes si hay algo más, porque te empiezas a rodear, es lo que les digo, el entorno es gran parte de ello. Empiezas a rodearte de personas que piensan de esa manera, de todo, o sea, tu estilo de vida, tus hábitos, todo empieza a rodear en esta burbuja. ¿Entiendes? Entonces cuando tú te tienes que salir es como la primera vez que te saliste de casa de tus padres, es como, oh Dios, ¿será que hay algo más? ¿Entiendes? Es como la misma muerte que has tenido que hacer en las primeras veces, literalmente cuando te has salido de tu pueblo, de tu casa, del empleo que no querías, vuelve a ser la misma historia. Y cuanto más es grande la burbuja en la que te has puesto, ¿vale? Y cuanto más tu entorno está todo alrededor de eso, menos lo vas a ver, que es lo que a mí me ha pasado enormemente en este proceso que les estoy contando. Enormemente, ¿ok? Enormemente. Para mí, la más grande, ese ha sido el más grande entendimiento, ¿no? Que sí se puede. Que sí se puede vivir en libertad. Que sí se puede vivir en conexión a la vez, que sí se puede crear abundancia a partir de un propósito, que sí es importante, que sí el dinero es bueno, que sí el dinero es bueno,
que no, las ecovillas y las comunidades alternativas sin ningún dinero, rodearte solo de personas que no tienen ningún dinero, ninguna ambición, o sea, no es positivo. De que no es que las personas que tienen dinero son malas y las personas que no tienen dinero son buenas. De hecho, yo vi exactamente lo opuesto y lo veo conmigo también. Si yo tengo dinero, soy una mejor persona. ¿Por qué? Porque estoy más tranquila, porque soy más abundante, porque me siento más de ayudar a los demás, porque literalmente estoy más relajada, porque mi necesidad de sobrevivencia está cubierta, ¿entienden? Cuanto más escasa era, más me relacionaba también desde esta escasez, ¿entienden? Desde niveles de conciencia más bajos, con emociones más alteradas, sintiendo más miedo, sintiendo con el corazón mucho más cerrado. Entonces, espero que las personas que se sientan reflejadas en este proceso puedan tomar las riendas, porque sí es posible encontrar tu lugar en el mundo, sí es posible crear una vida auténtica y abundante. Sí es posible vivir desde tu ser en conexión contigo y teniendo abundancia. Sí es posible. Pero tienes que empezar a rodearte de personas diferentes que piensan distinto, que hacen las cosas de manera diferente y que ya no luchan la sociedad y la Matrix, porque yo algo que me di cuenta es que justamente mi gran problema es que yo seguía rechazando la Matrix, lo material. O sea, la estructura, todo, tenía un rechazo hacia eso. Y por esto, hasta que yo no integré esta parte del dinero, de la materia, que sí es bueno, ¿entienden? No pude vivir en tranquilidad ni en paz conmigo misma. Ni con nadie más, ni con nada más, ¿vale? La solución no es encerrarse en una comunidad. La solución no es adaptarse a vivir sin dinero. La solución no es conformarse con sobrevivir, que es lo que yo hacía. La solución no es esta. La solución es trabajar en nuestras creencias, en nuestras limitaciones mentales y sí podemos ir a por más, sí podemos tener más, sí nos merecemos tener más, sí cuando tenemos más somos mejores personas. No necesitamos huir, no necesitamos conformarnos con nada o con poco por miedo a tomar las riendas y la responsabilidad de este proceso. No tiene por qué ser así, ¿vale? Gente, esto es mi testimonio. Espero muchísimo, muchísimo que les pueda ayudar. Espero que llegue a todas las personas que necesiten escuchar eso, ¿vale? Agréguenme también en Instagram, me encuentran como annawn.londero_, ¿vale? Por ahí si necesitan preguntar algo, lo que sea, me escriben. En Instagram también van a ver mi historia, van a leer ahí como van a ver en mis destacadas mi historia más en profundidad con todo esto, ¿vale? Y espero y deseo que muchísimas personas que se han encontrado, que han empezado este viaje de autodescubrimiento, de conexión con un propósito, de conexión con su parte más auténtica, ¿no? Y más profunda, puedan vivir en abundancia. Espero que todas las personas que hasta yo conocí en el pasado, con las que me he cruzado en el pasado, que eran personas y son personas hermosas que yo he conocido en estas ecovillas, en estos lugares, espero que puedan también vivir una vida de abundancia y que por ahí si tengan alguna de esas que otras creencias se puedan dar cuenta, ¿no? De dónde están y de lo que esto está causando en sus vidas y que puedan ver que hay otra salida, porque yo no la veía, pero hoy día la estoy viviendo y digo a todos, sí hay otra salida. No tienes que vivir totalmente dormido en la Matrix, ni tampoco tienes que salir al monte corriendo y vivir de la naturaleza. Hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Puedes vivir en total conexión contigo, en total conexión espiritual, interna,
y también material, si es posible. Pero es cierto que requiere de un trabajo a nivel de mentalidad, de creencias, que es lo que les estoy diciendo, de mentalidad. Pero aquí este video tendría que ayudarles muchísimo a hacer un cambio de chip, porque es lo que les digo, cuando yo hice este cambio de chip, todo cambió, porque empiezas a tomar decisiones desde un lugar distinto. Cuando yo en 2023 vi esto, entré en una mentoría, de hecho, que es lo que luego me hizo hacer PAM. Pero el PAM yo lo hice antes de entrar en una mentoría. De hecho, es el cambio de conciencia que me hizo entrar en una mentoría. Y la mentoría impulsó este mismo cambio de conciencia. Así que bueno, gente, si necesitan hablar de algo, si necesitan hablar sobre este tema, si necesitan apoyo, ayuda, claridad, ¿vale? Escríbanme, mándenme un mensaje por Instagram. Deseo que les haya gustado, que les haya llegado en lo profundo y que haya ayudado a muchas personas, realmente, ¿vale? Un saludo desde aquí, nos vemos en el próximo video. Saludos.